Como les decía, hay funciones que no tienen función inversa. Piensen, por ejemplo, la función de reales en reales, que a cada x le asocia x al cuadrado. El pobre Ojos va a estar en un problema si a esa máquina x cuadrado mira que ha salido un 16 y se va a preguntar ¿con qué lo habrán alimentado? ¿Con 4 o con -4? No hay una forma única de decidir eso, por lo tanto no hay forma de deshacer esta acción que ha hecho f. Deshacer quiere decir, producir el mismo x que ha ingresado, pero ¿cómo? Si tengo varias alternativas, entonces no sería una función la g, ¿sí? ¿Cómo se daría cuenta de que tiene problemas acá Ojos para deducir cuál es el valor ingresado? Si mira la tabla, que era uno de sus métodos, ve que hay dos filas cuya segunda componente es el 16 este que salió. Eso es lo que decíamos, se acuerda hace un rato. Si de solo ver la tabla, si encontramos un valor, ¿cómo sabemos que no hay otro? Porque podría ser el caso como es este, ¿sí? Entonces, esa función, por supuesto que no tiene inversa porque no hay forma de decidir qué es lo que ingresó. Hay muchas posibilidades y eso entonces no nos deja en condiciones de decir sí, exactamente ingresó tal valor porque no hay seguridad. En diagramas de Venn, lo que está pasando es que el 4 y el -4 ambos van al 16. 4 al cuadrado es 16, -4 al cuadrado, o sea, -4 por -4 es 16. Hay un elemento del codominio de f al que llega más de un valor. Entonces, o sea, hay más de una flechita. Eso quiere decir que si yo conozco, si alguien viene y me dice, che, hay un x que elevado al cuadrado me da 16. ¿Cuál es el x? Y yo le tengo que decir, no sé, mira, podría ser uno de estos dos, pero no te puedo decir con seguridad cuál es el que vos has elegido. Y si miro la gráfica, obviamente la gráfica, esto es la parábola, que la recontra conocemos, por el método de encontrar, digamos, cuál es la abscisa del par ordenado cuya ordenada es 16, o sea, cuya segunda componente es 16, marco el 16, como hacía hace un rato, ¿no? Marco el 16 sobre el eje Y, porque lo busco como segunda componente de un par, pero me doy cuenta al trazar la horizontal que hay dos valores de la gráfica, dos puntos de la gráfica que corresponden a los dos x, estos 4 y -4 que nos dejan la ambigüedad. Entonces esta función no tiene inversa. Ya se dan cuenta de que cuando pasa esto de que en una misma horizontal haya más de un punto de la gráfica, nos vamos a topar siempre con este mismo problema y esa función no va a tener inversa. Y recuerden que las funciones que digamos, ante ciertas horizontales presentan varias intersecciones, como este es el caso, dos intersecciones, no eran funciones inyectivas, así que cuando una función sea no inyectiva, vamos a estar en problemas para encontrar una función inversa. Ya que estamos, preguntémonos, ¿y en qué caso existe una función inversa? Primero, veamos lo siguiente. De acuerdo a lo que hemos deducido unas cuantas diapositivas atrás, cuando una función tiene inversa, los pares ordenados de esa inversa, ¿cuáles son? Son los mismos que los de la función f, excepto que da dos vueltas. ¿Sí? Recuerden el -2, -4, el 3, 6 de la tabla de hace un rato. O sea, en otras palabras, un par ordenado xy pertenece a la función f si solo si el par dado vuelta está en su inversa. Es uno de los pares de la inversa. Recuerden que una manera de enunciar esto es que la segunda componente, o sea, y, es la imagen de la primera bajo la función de la cual estamos hablando. Y esta otra es la segunda componente, o sea, x, es la imagen de la primera bajo la función de la que estamos hablando. O sea, y es igual a f de x si solo si x igual a f a la -1 de y. Esto es notación para decir si una parejita xy pertenece a la función f, debe ser que la misma pareja pero dada vuelta, invertida, o sea, segunda componente pasada a primera y primera componente pasada a segunda, tiene que estar en f a la -1. Así que ahí tenemos una
especie de indicio para saber cuándo una función tiene inversa. Si yo tengo una función de A en B, puedo construir el conjunto justamente de todos los pares ordenados que forman esa función, pero dados vuelta. O sea, a cada parejita x, y de la función f los doy vuelta y eso me da un conjunto, ya vamos a ver ejemplos, g de pares ordenados. Entonces, esa familia de pares ordenados así obtenidas, o sea, los pares ordenados de f, pero todos invertidos, dados vuelta, digamos. Esa familia G es una función de B en A. Y fíjense, es función. Seguro que yo puedo obtener el conjunto de los pares ordenados. No todo conjunto de pares ordenados es una función. Tiene que cumplir la existencia y la unicidad en términos de quién es el dominio y quién es el codominio. Pero supongamos que cuando doy vuelta a todos los pares ordenados, lo que me queda, ese G, es una función. Si eso pasa, entonces esa función obviamente es la función inversa de f. O sea, esa g es la inversa de f. Lo cual me dice, bueno, lo más natural del mundo es, si vos tenés una función conocidos sus pares ordenados, dalos vuelta y fíjate si lo que tenés es una función. Si lo que te queda es una función, entonces quiere decir que esa función de los pares ordenados dados vuelta es la inversa de la función que tenías originalmente. ¿Y en qué caso esa lista de pares ordenados G es una función? Lo enuncia este teorema en qué caso. Si uno tiene una función f de A en B y hace G la familia de los pares ordenados de f pero dados vuelta. Se tiene que ese G es una función sí solo de B en A, sí solo sí, f es una función biyectiva. Miren la importancia de las funciones biyectivas. Son las únicas que tienen función inversa. ¿Por qué? Porque si le creemos a este teorema, y ya lo vamos a demostrar porque no es nada difícil aparte, entonces toda función biyectiva, cuando yo invierto sus pares, me da efectivamente una función de B en A y por lo tanto es su función inversa. Vamos a demostrar ese teorema, acá está enunciado el mismo teorema. Hay que demostrar dos cosas. Una ida y una vuelta, un sí, solo sí. Para la ida, mi hipótesis es que g es una función de b en a. Vamos a ir haciendo dibujos para guiar nuestra intuición. Yo tengo la función f, originalmente tengo una función f que va desde el conjunto A hasta el conjunto B. Y por otro lado, para la ida tengo como hipótesis que la relación g, que va desde B hasta A, es una función, es decir, que cumple la existencia y unicidad. Que quieren decir que cada elemento de B está relacionado con alguien de A y que no hay un elemento de B que a través de G tenga dos o más imágenes, dos o más relacionados. Esa es mi hipótesis para la ida, que esta G es una función. Y mi tesis es demostrar que la f es una función biyectiva, es decir, que al mismo tiempo es inyectiva y sobreyectiva. Vamos a ver cómo demostramos primero la sobreyectividad. La sobreyectividad quiere decir que si yo tomo cualquier elemento en el codominio de B, cualquier i en B, al menos alguien de a través de f se relaciona con ese y. ¿Sí? Ahora, fíjense que este elemento y, yo acá tengo los dos diagramas, el de f y el de g. Este conjunto A es el mismo que este conjunto A, este conjunto B es el mismo que este conjunto B. Prefiero dibujarlos en diagramas separados para independizar, pero si acá tengo un i, acá hay un y en este conjunto B que es el mismo que este.
Como g es una función, en particular cumple la existencia, lo cual quiere decir ese elemento y del dominio de la g se relaciona con alguien del codominio de la g. A ese alguien lo podemos llamar justamente x, el x que estoy buscando, que se relaciona vía f con y. ¿Sí? O sea, por ser g función, ese elemento y arbitrario que tomé está emparejado por g con algún elemento que le podemos llamar x. Eso quiere decir la parejita y x pertenece a la función g. Pero como está definida g, que es el conjunto de los pares ordenados de f dados vueltas, esto significa que esta parejita dada vuelta, x, y, está en f. Y eso quiere decir que y es la imagen de x a través de f. O sea, para el is cualquiera que yo tome acá, a través de este esquema, me conseguí un x que estoy seguro de que ese x, cuando lo transformo por f, va a parar a ese y. Y esa es la idea por la cual veo que cada elemento del codominio de f tiene al menos una parejita en el dominio de f, lo cual quiere decir que la función es sobreyectiva. Entonces, vamos a, con esa idea, con la idea que nos da ese gráfico, vamos a ver la demostración. ¿Sí? Como decíamos, elegimos cualquier y en B, que es el codominio de la f. Como g es una función de b en a, recuerden lo que veíamos hace un rato ahí abajo, tiene que haber algún elemento x en el codominio de g, o sea en a, tal que ese x sea la imagen de y bajo la función g. O sea que la parejita yx es una de las parejitas que forman g, y como la g se forma de invertir los pares de f, quiere decir que esa parejita invertida es una de las funciones de f, o sea que y es la imagen de x bajo la función f, y eso demuestra entonces, como decíamos, que la función f es sobreyectiva. ¿De acuerdo? Ahora vamos a demostrar la inyectividad de la función f. Nos vamos a valer de diagramas similares a los que veíamos hace un rato para la función f y para la función g, ambos diagramas independientemente. ¿Qué queremos demostrar? Que la función f es inyectiva. Nuestra hipótesis es que g es función, o sea que cumple la existencia y la unicidad. La unicidad es la que nos va a servir para esta demostración. Lo que queremos demostrar es que no puede ocurrir esta situación, que si yo tomo dos números, o bueno, dos elementos x1 y x2 en el dominio de f, y los transformo por f, esos vayan a parar a un mismo elemento y, o sea que ese y sea la imagen por un lado de x1 y por otro lado de x2, si es que estos dos son diferentes. Vamos a ver que eso no puede ocurrir. O sea, como siempre que queremos demostrar que una función es inyectiva, queremos ver que si tomo dos elementos x1 y x2 en su dominio y hago de cuenta que f de x1 es igual a f de x2, entonces eso necesariamente permite deducir que x1 es igual a x2. ¿Sí? O sea que no puede ocurrir que x1 y x2 diferentes vayan a parar al mismo y. Fíjense que esto significaría que si x1 está relacionado con y es porque la parejita x1y es una de las parejitas de f, y similarmente x2y es otra pareja de f. Y si ambas son parejas de f, recuerden que g era el conjunto de las parejas de f pero dadas vuelta, eso querría decir que y x1 pertenece a g, y esta otra significaría que y x2 también pertenece a g. Entonces este y que está en b, obviamente está en esta representación, acá está el mismo conjunto b, acá está y, ese y tiene a x1 como imagen vía g, o sea, x1 es la imagen vía g de y, pero también esto me dice x2 es la imagen vía g de y. Si
x2 fuera distinto de x1, tendríamos que el mismo y en el dominio de la G tiene asociados dos elementos diferentes de su codominio, y eso sería imposible ya que G cumple la unicidad porque es una función. Entonces esto significa, no puede ser que x1 sea distinto de x2 porque si no, no sería función. Tiene que ser x1 igual a x2, y entonces si hemos arrancado de que f de x1 es igual a f de x2, a través de esta deducción llegamos a ver que x1 es igual a x2, lo cual muestra que la función f es inyectiva. Esa es la idea que hay detrás de esta demostración que vamos a ver aquí en la diapositiva. ¿Sí? Tomo dos elementos x1 y x2 del dominio de la función f y suponemos que f de x1 es igual a f de x2, o sea que esos elementos x1 y x2 tienen la misma imagen f de x1, f de x2, y le llamemos y a esa imagen común. Entonces, como decíamos hace un rato, la parejita x1y es uno de los pares de f, la parejita x2y es otro de los pares de f, y las parejas entonces invertidas están en G. Así que y x1 está en G, porque así se armó G en este teorema, y por otro lado y x2 también está en G, pero G es una función, así que al mismo elemento y le tiene que hacer corresponder por unicidad la misma imagen a y, o sea G, la imagen bajo G de y, tiene que ser la misma. O sea, eso me permite deducir que x1 es igual a x2, lo cual muestra que la función f es inyectiva porque, como decíamos, hemos arrancado de que f de x1 es igual a f de x2 y hemos llegado a concluir que necesariamente x1 tiene que ser igual a x2, así que f es inyectiva. Como entonces f es inyectiva y sobreyectiva, se cumple que f es biyectiva y ya tenemos demostrada la ida del teorema. Ahora veamos la vuelta, o sea, yo tengo una función f que es biyectiva, esa es mi hipótesis para la vuelta, y con eso tengo que demostrar que la lista de los pares ordenados de f, pero da dos vueltas, que es g, es una función de b en a, o sea que cumple la g. Bajo la hipótesis de que f es biyectiva, la g va a cumplir la existencia y la unicidad. Arranquemos con la existencia, veamos diagramitas parecidos para las funciones f y g. Mi hipótesis me dice entonces, para la vuelta, es que f es una función biyectiva. Y a g, cuando la obtengo como los pares ordenados de f da dos vueltas, tengo que demostrar que cumple la existencia primero. Entonces, voy a tomar un elemento cualquiera del dominio de g, que le voy a llamar y, y quiero ver si está relacionado con al menos un elemento de su codominio en A. Bueno, pero este conjunto B es el mismo que acá, así que si hay un Y acá, ese mismo Y aparece acá. Y como B o como Y está en el codominio de B y la función f es biyectiva, eso quiere decir que en particular la función f es sobreyectiva, quiere decir que existe al menos un elemento que le podríamos llamar x del dominio de la f que transformado por f va a parar a y. O sea, existe yo tomé un y arbitrario en B y vi que existe un elemento x en el dominio de f que es A, tal que la parejita xy está en f. O sea, si esta parejita está en f, recuerden que g son todos los pares de f dados vuelta, entonces este par lo doy vuelta y es el par ix, y eso es uno de los pares de g. Y eso me implica que la segunda componente es la imagen vía g de la primera componente. O sea, efectivamente este y está relacionado con este mismo elemento x que está en a través de g. Ese es el esquema de demostración que ahora lo formalizamos en la diapositiva. ¿Sí? Tomamos cualquier elemento de B. Como la función f es sobreyectiva, seguro que hay un elemento x, llamémosle el conjunto A, tal que transformado por f tiene como imagen y, o sea, y igual a f de x, lo cual quiere decir que la parejita xy es una de las parejitas de f, y eso quiere decir que la parejita esta parejita dada vuelta
es una de las parejitas de G, lo cual quiere decir que X es la imagen de Y a través de G, y por lo tanto G cumple el requisito de existencia. Ahora veamos que G, bajo la hipótesis de que F es inyectiva, también cumple el requisito de la unicidad. Para terminar de demostrar que es una función, vamos a ver los mismos tipos de diagramas como veíamos hace un rato. ¿Qué estamos queriendo ver? Que nuestra hipótesis es que la función f es biyectiva y que la relación G, la lista de los pares ordenados de f pero dados vueltas, cumple la unicidad. Estamos queriendo ver que no puede ocurrir esta situación de que un mismo elemento y del dominio de la G esté relacionado con dos elementos distintos, digamos x1 y x2, del codominio de la G, que es el dominio de la F. Porque si esto fuera así, en este conjunto A, que es este mismo, aparecerían estos dos, x1 y x2, y el elemento y de B aparecería también acá. Y si tenemos la parejita ix1 en G, es porque tenemos la parejita x1y en F. Lo mismo con la ix2, implicaría que tenemos la parejita x2 y en F. Y como vemos, eso no puede ocurrir porque si fuera así, la función f no sería biyectiva, pero nuestra hipótesis es que sí es biyectiva, así que esto no puede ocurrir porque esto no puede ocurrir. Esa es la idea de la demostración que vamos a ver ahora en la diapositiva. Efectivamente, tomemos dos elementos del codominio de B, de G, tales que esos dos elementos sean imagen de un mismo elemento Y del dominio de la G, es decir, x1 y x2 en el codominio de G, tales que ix1 sea una parejita de G, o sea, x1 una imagen de Y bajo G, y x2 otra imagen del mismo Y bajo G. Si esas dos parejitas están en G, es porque las parejitas dadas vueltas, es decir, x1y es una parejita de F, y también x2y es una parejita de F. Así habíamos definido G como las parejitas de F dadas vueltas. Así que esto querría decir que Y es imagen de x1 bajo F, y también es imagen de x2 bajo F, y como la función f es inyectiva, eso me permite ver que tiene que ser que x1 es igual a x2, es decir, no pueden ser x1 y x2 diferentes. Por lo tanto, G cumple también con el requisito de unicidad, así que G verifica los requisitos de existencia y unicidad, y por lo tanto G es una función de B en A. Bueno, hasta ahí prácticamente nuestra teoría. Ahora vamos a ver ejemplos de cómo se calcula una función inversa. Antes vamos a hacer una observación. Que si yo tomo una función f que tiene inversa, y a esa inversa le vuelvo a calcular la inversa, me da la propia f, porque simplemente es invertir dos veces los pares ordenados. Es decir, si f tiene una lista de pares ordenados, su inversa, por lo que acabamos de ver, tiene la misma lista de pares ordenados, excepto que da dos vueltas. O sea, a todos los pares x y que forman la función f, los doy vuelta y x, y eso me da la lista de los pares ordenados de la función inversa de f. Entonces, ¿quién sería la función inversa de esta función? Sería a sus pares darlos vuelta. O sea, van a ser, les he llamado con otras letras para no mezclar la notación, pero los pares ordenados que componen la inversa de esta función son los dados vuelta de los que corresponden a esta función. O sea, los pares AB de esta función los doy vuelta y obtengo los de su inversa. Pero, ¿qué tiene que cumplir AB para estar en f a la menos 1? Ser el invertido de algún par de f. O sea, AB está en f a la menos 1 si solo si BA está en f. Así que la inversa de la inversa sería el conjunto de las parejitas que están en f, o sea, la propia función f. Así que recuerden eso. Entonces, la inversa, si una función tiene inversa, su función inversa también tiene inversa y es la propia f. Eso es lo que dice esto acá. Y
Si entonces f a la menos 1 tiene inversa, tiene que ser una función biyectiva también. O sea que, resumen de nuestros conceptos teóricos, si una función tiene inversa, es biyectiva. Y esa es una caracterización, es decir, una función tiene inversa sí, solo si es biyectiva, y resulta que esa función inversa también es biyectiva. Y su inversa vale la función original f.